Afrontamos ahora la tercera y última sesión del día de hoy, que sin duda no dejará indiferente a ninguno de los aquí presentes. Como saben, el ciudadano como consumidor es cada vez más crítico, reflexivo y activo ante determinadas situaciones que detecta en el sistema alimentario. En este contexto potencialmente complejo es importante profundizar en la realidad de la producción de alimentos sanos, sostenibles, justos y respetuosos con el medio ambiente. Para ello, contamos con el reconocido profesor de Ciencia Animal y especialista en calidad del aire de la Universidad de California, don Frank Mitloehner, a quien agradecemos haya querido compartir con nosotros esta jornada y que centrará su discurso en realidad versus ficción, ganadería y cambio climático. Presenta y modera doña María Alfaro Ruano, coordinadora de Medio Ambiente de COBA. Gracias. Bueno, buenos días y bienvenidos todos a nuestras 27ª Jornadas Técnicas de COBA. Estas jornadas tratan sobre ganadería y sostenibilidad. Y cuando nosotros aquí en COBA hablamos sobre ganadería y sostenibilidad, hablamos con letras mayúsculas sobre futuro, de integrar en nuestro ADN los conceptos de bioeconomía, medio ambiente, sostenibilidad y de trabajar juntos hacia un modelo de eficiencia. Hoy nos acompaña y tengo el gran placer de presentaros a Frank Mitloehner, profesor y experto en calidad de aire, cambio climático y ganadería del Departamento de Ciencias Animales de la Universidad de Davis en California. Se licenció en Ciencias de los Animales e Ingeniería Agrícola en la Universidad de Leipzig, en Alemania, y se doctoró después en Ciencias de los Animales en la Universidad de Texas. El doctor Mitloehner es un experto en calidad del aire agrícola y experto en ganadería también. En general, realiza investigaciones para entender y mitigar las emisiones atmosféricas de la actividad ganadera, así como las implicaciones de estas emisiones para la salud y la seguridad de los trabajadores agrícolas y las comunidades vecinas. Desde que comenzó en la Universidad de Davis, allá en el año 2002, ha realizado 125 publicaciones sobre calidad de aire y ganadería y ha participado en más de 800 charlas nacionales e internacionales. Esta es una más de ellas. El doctor Mitloehner ha sido presidente de un proyecto mundial de la FAO para evaluar la huella ambiental de la producción ganadera. Nosotros, Fran, vamos a empezar a trabajar en el estudio de huella ambiental, huella de carbono en ganadería. Ha sido miembro también del grupo de trabajo en el Consejo del Presidente de Asesores de Ciencia y Tecnología y miembro del Comité de Academias Nacionales de Ciencias del Instituto de Medicina, donde se evalúan los efectos del sistema alimentario en la salud, el medio ambiente y la sociedad. Como habéis podido comprobar, tiene una amplísima trayectoria en análisis de gestión ganadera y además desde que le propusimos su asistencia a nuestra jornada, mostró un gran interés y entusiasmo en participar y poder compartir con nosotros todo el aprendizaje adquirido durante su larga trayectoria. Bueno, pues ya simplemente daros las gracias y que disfrutéis muchísimo de su ponencia. Y bueno, os voy a pedir un aplauso para él. Buenos días. Bueno, estoy tan contento de poder deciros las dos palabritas que sé en español, señor presidente, miembros de COBA, clientes. Me siento muy honrado por estar aquí. Muchísimas gracias por haberme invitado. Es un placer para mí estar aquí y creo que he hecho nuevos amigos aquí y les puedo decir que me siento enormemente impresionado por lo que me han enseñado. He visitado varias granjas ayer, zonas de producción del ibérico. He podido comer parte de esta comida, de esta carne tan fantástica, así que creo que tienen mucho de lo que estar orgullosos. Y les quiero felicitar por realmente dedicar tiempo a un tema como el de la sostenibilidad. Creo que es un tema que tiene una enorme importancia el día de hoy. Es un área que he estudiado intensamente en California y en Estados Unidos. California quizás sea el kilómetro cero, el lugar
en el que las cuestiones medioambientales surgen, donde se comenzó el debate sobre el bienestar animal, donde se trató las cuestiones de calidad alimentaria por primera vez, pero eso en Estados Unidos. Nosotros no somos los promotores de ese debate, sino que, de hecho, querría compartir con ustedes una idea que ha venido fraguándose en mi cabeza durante los años. Nací en Alemania y siempre he sido consciente de que los debates sobre sostenibilidad alimentaria empezaron en países como Holanda, Dinamarca, Alemania, y están 10 años por delante de California. Y en estos países la cuestión del debate de la sostenibilidad se puso en marcha, permaneció, se difundió por toda Europa luego. Y no creo que el debate sobre la huella de CO2 aquí sea igual al que se desarrolla en Alemania, en Dinamarca o en Holanda. Pero llegará a ese nivel, porque es como mirar en una bola de cristal cuando vamos viendo distintas zonas del mundo. Lo que quiero decirles es que en lugares como el norte de Europa, a menudo es donde surgen cuestiones como esta, la de la sostenibilidad a través de la huella de CO2. Luego se difunden por Europa, luego saltan el Atlántico y llegan a California. Y California, en Estados Unidos, es el primer lugar en donde se plantearon estas cuestiones. Se comenzó a investigar, luego pasó a Oregón, a Washington, a otros estados, difundiéndose por todos los Estados Unidos. Luego pasa a México, América Central y del Sur, y a los 5 años más o menos, luego salta al Pacífico y llega a China. Así que lo que les estoy diciendo es que estos debates en el seno de la sociedad, en torno a la calidad medioambiental, bienestar animal, seguridad alimentaria, viabilidad financiera, todos estos debates se inician en un lugar y luego va habiendo un goteo internacional. Y quería comentarles, si quiero ver qué es lo que se va a hablar en los periódicos los próximos 5 años, tengo que ir a Dinamarca, Holanda, Alemania, y casi nunca falla. Es lo que va a estar luego en los periódicos. Ahora mismo se podrían plantear que quizá este debate sobre la huella de CO2 está tan candente aquí como en otros lugares. Pero no se equivoquen. Probablemente lo esté a los niveles que ha estado en otros lugares. Así que es muy importante que tengan lugar reuniones como esta, porque les prepara a lo que es más probable que venga del futuro. En primer lugar, querría hablarles acerca de lo que significa el cambio climático, qué son los gases de efecto invernadero y una cuestión muy importante, cuál es el papel del metano, de ese gas. Y en relación con la ganadería, porque creo que el metano es quizá el tendón de Aquiles de la ganadería. Y que se interprete el papel del metano de manera correcta es muy importante. Y quería hablarles de lo que se denomina el reto del 2050, un tema que preocupa mucho a los jóvenes. También querría hablarles luego de algunas otras cuestiones que espero que sean de su interés. Bueno, llevo trabajando en la Universidad de California desde el año 2002, en el campus de Davis, y en los últimos 5 años el tema del impacto de la ganadería en el clima ha pasado a estar en el centro del debate sobre sostenibilidad. Y en California ahora hay una ley recién aprobada que lleva unos años, se llama la SP 1823 y exige una reducción de las emisiones de metano de 40%, del 40% de emisiones de metano. ¿Se puede imaginar algo? Si alguien llega al gobierno y dice, tienes que reducir las emisiones de metano en un 40%, en 10 años, a partir de ahora. Eso, por supuesto, que sería un problema, ¿no? Un problema gordo que afrontar. Y lo ha sido para nuestros ganaderos. Y les hablaré de ello también. Ahora mismo lo que se plantea es ya no en términos teóricos, sino es algo que puede afectar al ganadero y con mucha rapidez. Bueno, antes de seguir avanzando, muchos de ustedes sé que no siguen Twitter, pero les digo una cosa, no estaría mal que lo estuvieran. Hace un año me preguntaron, oye, ¿por qué no estás en Twitter? Y dije, venga ya, hombre, yo creo que Twitter es una gilipollez, pero
En realidad el tonto era yo por haber esperado tanto, porque uno puede llegar a tanta gente y puede relacionarse uno con gente de una manera que no lo va a poder hacer de otras formas. Los medios en Internet son bastante importantes para llegar a aquellos en la sociedad que quieren saber cómo producimos los alimentos. Y tenemos un tiempo apasionante por delante, porque mucha de la población en nuestros países cada vez está más interesada en saber de dónde viene la comida, cómo se produce. No tienen ni idea en absoluto. Pero ustedes son los especialistas. Y si no forman parte de ese debate, si no están ahí presentes, eso no se va a parar. Las preguntas van a estar ahí. Por ejemplo, ¿la leche tiene antibióticos? ¿Qué pasa con los establos? ¿Qué pasa con el bienestar de los animales? Sobre todo esos estudiantes jóvenes, esos jóvenes hacen ese tipo de preguntas. Y si ustedes, que son los especialistas, si no son los que responden, habrá otra gente que les va a dar una respuesta. Y esa otra gente que ofrezca la respuesta no siempre van a ser amigos suyos, no van a ser amigos de ustedes necesariamente. Yo creo que se hacen una idea, ¿no?, de lo que estoy hablando. Este es mi seudónimo en Twitter. GHG significa gases de efecto invernadero, es la sigla en inglés. Y tengo también un blog, y pueden echarle un vistazo si quieren, porque hay bastantes artículos ahí que comparto con la gente en general. Por ejemplo, el mes pasado hubo un artículo en un periódico que decía que comerse 2 kilos de carne de ternera generaba la huella de un vuelo transatlántico de Estados Unidos a Europa por persona. ¿Alguien se puede creer eso de los que están ustedes aquí? ¿Alguien se lo puede creer? Nadie, ¿verdad? Yo no me lo creo. Pero en el pasado habría dicho, esto es una tontería y bueno, ya está. Hasta otra. Ya no actúo así, porque yo soy especialista en este campo y si yo no formo parte del debate, entonces algún extremista va a ser el que va a tomar el testigo. Así que si uno entra en un blog como este en Internet, va a poder encontrar bastante información sobre los temas que le interesan, a ustedes. Bueno, antes de seguir, fundé un centro que se llama el Clear Center, ahí lo tienen. Y aunque soy científico y yo enseño a estudiantes en la universidad y llevo a cabo proyectos de investigación, creo que es enormemente importante que gente como yo también transmita la información. La comunicación es uno de los puntos débiles de los agricultores y los ganaderos. Somos fantásticos a la hora de producir alimentos. Lo hacemos de manera muy eficiente, pero somos bastante malos a la hora de hablar de eso, de escribir sobre eso, de comunicarlo bien. Y eso ya lo he asumido y por eso he fundado este centro. En este centro la mitad que trabajan allí son especialistas en comunicación. Y yo estoy contratando a periodistas para que trabajen con nosotros. Y creo que es muy importante. No creo que se haya hecho nunca en mi país. Y de pronto vi que era increíble que no lo hubiera hecho porque la comunicación es tan importante, tan importante. La otra mitad del centro, por supuesto, está compuesta por científicos. Bueno, una semana o así, cosas así, me invitaron a Irlanda. Y quería compartir esta historia con ustedes. Yo vivo en California, como les he dicho. Vivo cerca de la ciudad de Sacramento, que es donde está la Universidad de California en Davis. Así que volé de Sacramento a Los Ángeles, y aquí todo el mundo sabe que Los Ángeles es una ciudad enorme, ¿no? Muy grande, con 13 millones de habitantes. Así que volé de Sacramento a Los Ángeles y mirando por la ventanilla vi Los Ángeles y bueno, esta es la pinta que tiene Los Ángeles, el paisaje urbano. Tienen cemento por todas partes, casas por todas partes, carreteras por todas partes. Tiene, como les decía, 13 millones de habitantes. Y luego volé de Los Ángeles por encima de Polonia, hasta Polonia, y vi esta planta de producción eléctrica.
y estaba seguro que tenía una huella de carbono, de CO2 muy grande. Y luego me fui a Irlanda y al volar por Irlanda, ¿qué se pueden imaginar que vi? ¿Qué creen que vi llegando a Irlanda? Vi un montón de verde por todas partes y vacas. Es la segunda palabra que voy a decir hoy, vacas. Así que al volar por encima de Irlanda uno ve mucho verde. ¿Y por qué les enseño estas imágenes? Pues porque la huella de CO2 de estos distintos paisajes se ha cuantificado. Se han hecho las cuentas. Y bueno, la huella de CO2 de esta planta es de 40 toneladas métricas. La huella de CO2 del conjunto de Los Ángeles, con 13 millones de personas, es de 50. Y la huella de CO2 de toda Irlanda, con 4 millones de personas, la huella de CO2 es 60, de todo el país. Y la planta esa, 40, Los Ángeles 50, Irlanda 60. ¿Ven ahí algo razonable? Que una ciudad con 13 millones de personas tenga una huella menor que un país que es verde y que tiene 4 millones de habitantes. ¿Eso tiene lógica para ustedes? Porque para mí no, la verdad. Y sé qué es lo que está pasando. Hay varios factores que hay que tener en cuenta ahí. Uno, que la actividad agroforestal son los únicos dos sectores que tienen la capacidad no solo de producir gases de efecto invernadero, pero también de capturarlos, de secuestrarlos. O sea, que la agricultura y la actividad forestal no solo son una fuente de gases de efecto invernadero, pero también un sumidero de gases de efecto invernadero. ¿Y creen que la gente sabe eso? ¿Que por ser un sumidero de gases de efecto invernadero uno se lleva medallas? Pues no. Los irlandeses tampoco, a pesar de que tienen unas zonas pasto tremendas y bosques bastante importantes. Esa es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, que no se le da mérito a esa función como sumidero. Pero otra cuestión es que creo que el metano, oiría esta cuestión desde lo que les estaba contando, de la cuantificación, que el metano no se están haciendo las cuentas bien. Y ahora quería llevarles de la mano por un breve recorrido. Recuerden, 40, 50 y 60. ¿Vale? Eso lo compartí con los irlandeses y la verdad que no me invitaron a cervezas. Usted no estaría contento tampoco, ¿no?, si le cuentan algo así. Bueno, en primer lugar, a menudo la gente del mundo de la agricultura, cuando escuchan hablar del cambio climático, son escépticos y me dicen, yo no me lo creo. Yo creo que es un tema político, que no es real. En el mundo agrícola a nosotros no nos afecta. Y yo creo que no es una actitud adecuada. Creo que el cambio climático es real y creo que la actividad humana es un elemento fundamental. Y también creo que la agricultura sí que genera gases que contribuyen al cambio climático de distintas maneras, asumiendo algunos de estos gases y también emitiéndolos. El mundo cada vez está más preocupado por el cambio climático porque vemos que pasan cosas de entidad que no habíamos visto antes nunca. Ya les he comentado que vivimos en California y hemos tenido una sequía de 5 años, apenas nada de lluvia. Una sequía tan mala que el Valle Central, donde se produce los alimentos, se hundió 1,5 metros porque tuvimos que sacar un montón de agua de los acuíferos. Hemos tenido sequías tremendas en Estados Unidos y luego hemos tenido unas inundaciones horrorosas en Nebraska. Desaparecieron fincas enteras bajo el agua. Hemos visto incendios forestales en California, muy importantes. En Australia hace poco también. Estamos hablando de problemas de una entidad catastrófica. Tornados, tormentas tremendas, huracanes.
Por supuesto que siempre ha habido huracanes en Estados Unidos, pero los ha habido en Puerto Rico, en Florida, que han tenido el tamaño de Alemania, tormentas enormes, horrorosas, con una capacidad de destrucción increíble. Y esto está pasando con cada vez mayor frecuencia. Sequías, inundaciones, tormentas, y afectan, por supuesto, a la agricultura. Así que el primer mensaje sería: el cambio climático está sucediendo, y lo siguiente que les quería decir es que la actividad humana algo tiene que ver. Pero bueno, ahora veamos qué tipo de actividad humana tiene que ver con ello. Porque al leer las noticias, a menudo lo que nos quieren hacer creer que el ganado tiene mucho que ver con ello, que el ganado es un motor del cambio climático tremendo. Y lo que pueden ver en esta diapositiva, ya que estamos con esto, es la extensión que tiene el casquete polar en periodo entre 1980 y 2010. En rojo lo que había y lo que queda en blanco. Entonces, si miramos imágenes de satélite, y yo las suelo ver con frecuencia, vemos cómo el mundo va cambiando en distintas zonas. Y esos cambios suelen ser bastante drásticos. Y bueno, todo este debate de los gases de efecto invernadero causando el cambio climático, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, aquí ven una imagen como el Sol envía sus rayos a la superficie de la Tierra. Y pueden ver esas pequeñas esferas ahí, que representan los gases de efecto invernadero. Tenemos el dióxido de carbono, metano, el óxido nitroso. Y estos gases forman una especie de capa, de manta sobre nuestra atmósfera. El Sol penetra con sus rayos y normalmente esa luz se refleja de vuelta al espacio. Pero debido a esos gases, los rayos solares llegan, pero inciden en esa capa, y el calor de la radiación solar se mantiene, se conserva en nuestra atmósfera. Cuanto más abundantes sean esos gases, más amplia, más densa se va a ser esa capa. Y la preocupación es que estamos produciendo demasiado de esos gases, demasiado volumen, y esa capa es demasiado gruesa y no permite que el calor del Sol vuelva al espacio. Esa es la base científica. Por supuesto, podríamos meternos en más harina y complicarlo más, pero esa es la explicación básica. Y estos gases distintos, como por ejemplo el CO2 que estamos expirando ahora mismo, el metano, el que eructan nuestras vacas, y el óxido nitroso, estos gases son muy distintos unos de otros. Tenemos tres de las moléculas de estos gases. A la izquierda tenemos el dióxido de carbono, en el centro tenemos el metano y el óxido nitroso. Los números que ven a la derecha son unidades en términos de potencial para el cambio climático, que se usa para describir la potencia que tienen estos gases para capturar el calor del Sol, para quedarse con él. Ven que el metano tiene un potencial, perdón, el dióxido de carbono tiene solo de 1. El óxido nitroso, el metano, perdón, casi de 30, y el óxido nitroso casi de 300. Eso significa que una molécula de metano es casi 30 veces peor que una molécula de CO2 a la hora de quedarse con el calor del Sol. Y esa es la razón, señores y caballeros, por la que las vacas y todos los rumiantes, pero también los cerdos y otros animales y aves, están en el punto de mira, porque nuestro ganado genera metano. Y como pueden ver, el metano es un gas de efecto invernadero potente. Pero ahora les voy a comentar algo de la mayor importancia, muy importante para que se lo queden. Además de esas diferencias en su potencia de quedarse con el calor, de captarlo, hay una diferencia también muy importante, que es enormemente importante y nadie la menciona nunca. Y es la diferencia en cuanto a cuánto duran estos gases una vez que están en la atmósfera, su vida media. El dióxido de carbono y el óxido nitroso, una vez que están en el aire, se quedan cientos, si no miles de años. Cada vez que uno conduce el coche, emite CO2 a la atmósfera. Simplemente por conducir el coche,
Uno quema gases y genera CO2. Todo ese CO2 que uno ha emitido a la atmósfera sigue estando ahí. Todo el que ustedes han producido a lo largo de toda su vida. Porque el CO2 puede perdurar hasta 1000 años. 1000 años. Es, o sea, un contaminante atmosférico de larga vida. El óxido nitroso tiene vida por cientos de años. O sea, también un contaminante de larga vida. Pero ahora vamos a hablar del metano. ¿Qué es lo que nos importa? El metano es muy distinto. El metano es un contaminante atmosférico breve. En 10 años, unos 10 años se ha descompuesto. Unos 10 años. Se acabó. O sea que una vez que está el metano en el aire, dura unos 10 años. Pero bueno, ¿eso qué consecuencias prácticas tiene? ¿Qué pasa entonces con él? Pues hay un proceso que destruye el metano. Y de eso tampoco habla nadie. La gente habla únicamente de que el metano se produce y que es malo, pero no habla de que el metano se descompone, se destruye. Y en el caso del CO2 y el óxido nitroso, solo se producen. Pero el metano se produce y se destruye, se descompone. Y lo más importante es que la velocidad a la que se produce el metano y se destruye es prácticamente igual. Prácticamente igual. Piensen en lo que les acabo de decir. La velocidad a la que se produce el metano y se destruye es igual, la misma, prácticamente igual. Y esta diapositiva lo muestra con mucha claridad. Este sería el volumen total del presupuesto de metano global. Y aquí a la izquierda pueden ver únicamente fuentes de emisión. Combustibles fósiles, agricultura, basuras, quema de biomasa, y todos estos elementos producen metano y lo lanzan a la atmósfera. Y si pueden ver esa media esfera, la cantidad total es unos 560 teratoneladas. Y ahí es donde se centran los que critican a las fuentes de metano. Ahí se paran. Ya no hablan con la gente, no les cuentan el hecho de que el metano no solo se produce, sino que se destruye. Y se produce una reacción en la atmósfera que lleva a su destrucción. El metano del aire, en 10 años, se encuentra con una molécula que se llama radical, un hidroxilo, y este radical destruye el metano. Destruye el metano. Convierte el metano en CO2. Y eso pasa en 10 años. Y como pueden ver aquí, este es un proceso de proporciones inmensas. Y vuelvo a lo que les decía antes. A nivel global, el metano se produce en torno a unos 560-70 teragramos, pero se destruye a 570, o sea que el metano, en términos netos, al final nos queda un 10 de metano por encima de su captura. ¿Alguien había escuchado hablar de esto? ¿Lo sabían? ¿Creen que tiene importancia para nosotros? Nos importa muchísimo, porque ese es el talón de Aquiles que siempre nos buscan. Ese es nuestro punto débil, porque nos dicen, ustedes están produciendo metano y hacen como si solo produjeran metano y ahí se acabara la cosa y fueran y no se plantea esa destrucción que se produce del metano a la misma velocidad. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que imaginemos que tienen una granja lechera. Imaginen que la pusieron en marcha hace unos 50 años. Y solo los 10 primeros años de puesta en marcha de esa granja, en solo 10 años, solo en esos 10 años, contribuyeron a generar metano que acabara en la atmósfera. Al cabo de los 10 años, la cantidad de metano producida iba a ser siempre igual a la cantidad destruida. ¿Me siguen?
Así que lo que les estoy queriendo decir es que si en su zona, si aquí en el Valle de los Pedroches, la cabaña ha permanecido estable de vacas, de cerdos, etcétera, no ha aumentado, sino que se ha mantenido a un mismo nivel, así ha sido el metano que ustedes han producido. No están incorporando nada de metano nuevo a la atmósfera. La cantidad de metano que sus ovejas o vacas están produciendo es igual a la cantidad que se está destruyendo. Si redujeran su metano, que creo que habéis hecho ya, pasaría algo muy interesante. Estoy seguro que tampoco lo habéis escuchado, pero antes de pasar a eso vamos a ver un gráfico. Recordad de cuando estabais en el cole. Ya sé que, bueno, no es tan agradable. A mí tampoco me gustaba el cole, pero bueno. Pero mirad dónde estoy ahora. Bueno, volvamos al colegio y centrémonos en la fotosíntesis. ¿Qué necesitan las plantas para crecer? ¿Qué necesitan? Luz del sol, necesitan agua y necesitan CO2, dióxido de carbono. ¿Qué es lo que producen? Producen carbohidratos, como la celulosa, y también oxígeno. ¿Todo el mundo me sigue? Así que veis ahí el sol, veis el CO2 a la izquierda, atmosférico, lo llamamos. Las plantas a la izquierda están absorbiendo la luz del sol, el agua y también el CO2. Esa C del CO2 es carbono. Carbono que necesitamos para crear esos carbohidratos que nosotros nos vamos a comer. Los carbohidratos más importantes son la celulosa, que comen los animales. La celulosa es el más abundante en el mundo, la biomasa más abundante en el mundo. Es la que hay más, en mayor medida. ¿Qué animales pueden digerir la celulosa? Normalmente diríamos los monogástricos no. Ayer vimos que los cerdos parecía que podían digerirla, pero yo pensaba que los cerdos y los humanos, etcétera, no pueden. Creo que el cerdo ibérico es diferente. Pero quitando los chistes, ¿quiénes son los animales que pueden digerir la celulosa? Los rumiantes. Vacas, cabras, ovejas, ellos sí pueden digerir la celulosa. Toman un producto, un pienso no consumible por el humano y lo convierten en una gran biodisponible sustancia alimenticia. Cogen algo que no podemos comer y hacen algo, fabrican algo que nosotros sí podemos comer y además sabe muy bien, está muy bueno. Y lo que alimenta este sistema, ¿qué es? Es el sol. Es un sistema alimentado con luz solar, autorregenerativo. Esos animales obviamente se reproducen también. Así que volvamos a la gráfica. Vemos el CO2 en la atmósfera, el carbono va a las plantas, se convierte en carbohidratos y antes o después los animales vienen, una vaca, una cabra, una oveja o un cerdo. Se come la planta y los animales rumiantes expulsan algo del metano, que es la fuente número 1, ese gas que sale de sus bocas, ¿no? Esos eructos que salen de sus bocas. Más viene de los excrementos, por supuesto, más metano. Entonces tenemos ese CO2 que se ha convertido en carbohidratos en las plantas, ha sido comido por los animales y ahora lo expulsan en forma de metano. El metano, CH4. El metano que sale de la vaca, como podéis ver, está unos 10 años en el aire, en la atmósfera, y se convierte al CO2 de nuevo. De nuevo es CO2. Ahora podrías decir, bueno, ¿y eso porque es bueno? Porque tiene ese ciclo de vida de 1000 años, el CO2.
Lo que es muy especial en este gráfico es que muestra que el carbono, en lo que se llama un ciclo biogénico de carbono, no es carbono nuevo, es reciclado, es carbono reciclado. Viene del CO2, que pasa a los carbohidratos vegetales, que va a los animales rumiantes, que lo expulsan como metano, y el carbono del metano se vuelve a convertir en CO2. Este carbono no es nuevo, es reciclado. Mientras nuestros animales sean los mismos, constantes, no estamos añadiendo ningún tipo de nuevo carbono a la atmósfera. Pero los inventarios actuales hacen como si cada vez que nuestras vacas eructan o hacen excrementos, como si estuvieran produciendo nuevo carbono, causando más calentamiento. Y esto no es verdad. No es verdad. Esa narrativa, esa historia que yo os estoy contando, es algo que vais a escuchar mucho más en los siguientes años. Es un nuevo tema que se está debatiendo, un tema que es muy importante para la agricultura y para la ganadería. A la izquierda veis ese ciclo biogénico del carbono. Y a la derecha lo que veis es otra fuente principal de gases de efecto invernadero. Y esta es la que la mayoría de los científicos os dirían que es el motivo principal del cambio climático inducido por los seres humanos, y es el uso de combustibles fósiles. ¿Qué son los combustibles fósiles? Pues son el petróleo, el carbón, el gas. Hace millones de años se crearon, eran material animal y vegetal, incluso los dinosaurios, que murieron, que se descompusieron, que se fosilizaron y que estaban ahí comprimidos durante mucho tiempo en el subsuelo. En los últimos 70 años o así, los humanos han obtenido casi la mitad de esos combustibles fósiles del suelo. Y ahora vamos a seguir hablando de esto en un minuto. Vale, pues hemos sacado esos combustibles fósiles del suelo, ese carbono, lo hemos sacado, lo hemos extraído, lo hemos quemado en nuestros motores de todo tipo, en nuestros coches, y hemos cogido el carbono y lo hemos puesto en la atmósfera como CO2. Esos niveles están aumentando cada vez más. Cuando extraemos los combustibles fósiles del suelo, producimos CO2, pero también sale metano, porque abajo, donde están los combustibles fósiles, también hay muchísimo metano atrapado. Y cuando extraemos esos combustibles, también extraemos el metano. Ese metano que estaba comprimido no es biogénico, es metano nuevo, es carbono nuevo, que hemos extraído en el proceso de recuperar el combustible fósil. La mayoría de los científicos os dirían que la primera causa de contribución de los seres humanos al cambio climático es el uso de combustibles fósiles, y este ciclo de carbono no es reciclado. Es una sola vía del suelo a la atmósfera y no vuelve de abajo arriba. Y lo que os estoy diciendo es, en el ciclo de la ganadería tenemos un ciclo circular que gira, 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 del aire a la tierra, a las plantas, al aire, y vuelve y vuelve. En el lado de los combustibles fósiles tenemos una sola vía desde abajo hasta el aire. Este es uno de los motivos de los que nadie debería comparar las emisiones producidas por una vaca con las emisiones de un coche. Es bastante ridículo. Es ridículo hacer esta comparación. Es totalmente diferente. Y de hecho, yo pienso que ni siquiera deberíamos convertir el metano producido por la ganadería a equivalentes de CO2. ¿Por qué? Porque ese metano se comporta de manera muy diferente al CO2. Otra imagen de lo mismo. A la izquierda tenéis la historia de los combustibles fósiles, desde el carbono del suelo que se quema y sube a la atmósfera, y a la derecha, un poquito más complejo, pero el mismo sistema, el ciclo biogénico del carbono.
Este es un mensaje con el que os tenéis que quedar. Es importante que el metano generado por la ganadería, los gases de efecto invernadero generados por la ganadería son muy diferentes de los gases que vienen de otros sectores. Lo que os puedo decir es que cada uno de esos periódicos, de esos artículos que leéis, simplemente convierten el metano como equivalente del CO2. No tienen en consideración, no tienen en cuenta que el metano no se produce, sino que también se destruye. No hay registro de esto. Tampoco tienen en cuenta que la agricultura y la actividad forestal son esa fuente que se come los gases de efecto invernadero. En Estados Unidos, este inventario oficial de gases de efecto invernadero, vais a leer, esto no es una noticia, esto se ha establecido desde hace mucho tiempo, vais a leer que la ganadería y la actividad forestal en Estados Unidos generan 520 millones de toneladas métricas de gases. Pero luego también están las otras 720, las absorben. Tienes esos 520 contra las 70-20 que son las que les dan la fama, porque sacan ese carbono fuera de la atmósfera y lo convierten al suelo. Nuestro sistema de actividad forestal y de agricultura no le están dando la fama que merece por eso. ¿Creéis que merecería esa fama, esa reputación? ¿Cómo que no? Por supuesto, deberían darnos esa fama de que nosotros estamos absorbiendo el carbono del aire y lo estamos almacenando en el suelo. Y yo he presenciado un poco de eso aquí en vuestra región. He visitado, por ejemplo, vuestra producción de cerdo ibérico. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pensáis que pasa ahí con ese sistema? Los árboles absorben el carbono, los cerdos producen excrementos que van al suelo, fertilizan el suelo. Tenemos esa actividad microbiana rica como resultado y mucho de ese carbono pasa a estar almacenado en el suelo. Os animo a que hagáis un poco de investigación en vuestros sistemas y veáis cuánto es la cuantificación de esta producción. Yo creo que es mucha. Como en Irlanda, por ejemplo, cuando estuve hace 2 semanas, le dije a los colegas irlandeses, averiguad cuánto carbono vuestro sistema agrícola está absorbiendo del aire, porque no estáis recibiendo la fama que os merecéis. Aquí a la izquierda veis el metano como aumenta y bajando 20% y también el 25%. Si vais a la derecha, veréis que cuando el metano aumenta, tenemos muchos gases de efecto invernadero en la atmósfera. No queremos que pase, pero si se mantiene estable o incluso va a la negativa ligeramente, desciende ligeramente, en el centro veis que no hay una nueva generación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Si conseguís reducir el metano en un 25%, lo que resulta es un efecto enfriador. Si reducís el metano de las cocinas, induce un enfriamiento global. Esto es de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. La discusión se trata como potencial de calentamiento global PCG versus potencial de calentamiento global con un asterisco. Esto es muy importante para vuestro sector. Estamos reduciendo metano en un 25%. ¿Se puede hacer? Yo ya os dije que tenemos una nueva legislación en California que dice que tenemos que reducirlo en un 40%. Pero nuestros ganaderos dicen, ¿cómo se puede hacer esto? Y ahora, algo que yo creo que que me anima un montón, que es que el estado de California ha decidido reducir el metano, pero el estado de California, en su legislación, ha decidido que ese objetivo
no sea con el procedimiento común de normas y reglamentos y multas a la gente que no lo cumple, sino que los legisladores han decidido que tenemos que ayudar a los granjeros financieramente a que adquieran la tecnología que reduce las emisiones. El Estado de California ha invertido medio billón de dólares americanos para ayudar a los agricultores a poder hacer esto. Así que, en lugar de usar el sistema de reglamentos y de multas, el Estado de California ha incentivado el uso de la tecnología financieramente. Esto ha ocurrido hace 2 años. Y este año el Estado de California ha hecho un inventario para ver cómo de exitosos han sido, y esto es lo que ha salido. Tenemos un 40% de reducción de metano. Empezamos hace 2 años y ahora ya estamos a un 25% de ese 40%. Hemos hecho más de la mitad del camino. Más de la mitad del camino de reducir el metano del sector lácteo, del sector cárnico. Estos son cifras oficiales generadas por los funcionarios del Estado de California, certificando que nuestro sistema ganadero ya ha reducido el metano en un 25%. Y ahora pasamos a la diapositiva anterior otra vez. Os he dicho que hemos conseguido ese 25%. Pues mirad lo que pasa cuando reduces un 25% el metano. Tienes un efecto enfriador. No sé si el público debe saberlo, pero nuestra ganadería ahora está teniendo un efecto de enfriamiento global. Y esto significa que esa manta de la que hablábamos antes, esa manta de gases de efecto invernadero, ahora está emitiendo más radiación de vuelta al espacio. Así que ya puede escapar el calor usando esa tecnología que mitiga la emisión del metano. Yo creo que esta es una historia de éxito muy grande. Pensad en lo que significa. No si tenemos mucho menos críticas a nuestras actividades, sino que también podemos hacer que nos vean como un proveedor de soluciones en un tema que es de gran importancia para muchísimas personas en la sociedad. Creo que es una gran historia de éxito. Si queréis leer más sobre el metano y por qué debería tratarse o no compararse con el CO2 y todo eso, estos son 2 artículos, no son muy técnicos para aquellos de vosotros que sois científicos. Hay otros en Nature y Science que sí que son más científicos. Bueno, no científicos, sino que son más complejos, me refiero. Y esto indica que debemos cambiar la narrativa drásticamente y tiene que cambiar muy rápido porque los periódicos están diciendo que el sector peor para el cambio climático es la ganadería. No sé si leéis mucho de esto en España, pero nosotros todos los días en California oímos que la ganadería es el peor. En el New York Times, LA Times, el New Yorker, todos los medios principales, da igual lo que veas o lo que leas, todo el día te bombardean con noticias de que no hay nada peor para el clima que consumir productos cárnicos o productos procedentes de animales. Y les dicen que no coman ternera, no coman lácteos, porque es malo para el clima. Starbucks, todo el mundo conoce Starbucks. ¿Sabéis lo que ha hecho Starbucks hace un mes? Starbucks dijo, el CEO de Starbucks dijo que en el futuro iba a decirle a sus clientes que no usaran productos lácteos y promover alternativas a la leche. Starbucks, que es el número 1 que consume lácteos en el Reino Unido, en Estados Unidos. Esto es muy fuerte. Y están usando esta narrativa que es falsa y no están mirando el metano, en el ciclo de metano entre la destrucción y la creación de metano. Y esto es muy, muy importante que corrijamos esto. Es realmente importante.
Esto es lo que ocurre con el carbono de los combustibles fósiles. Aquí veis de 1750 a 2000. La línea azul muestra todo ese tiempo que se ha ido quemando el combustible fósil en los últimos años. Sobre todo se ha extraído y se ha quemado en los últimos 70 años y ahora ese carbono está en la atmósfera. Y cada vez que el sol llega a ese carbono, se calienta y este es el sector real, el real culpable de este calentamiento, el uso de combustibles fósiles. En Estados Unidos y en otros países, en España, tenemos inventarios todos los años que cuantifican lo que cada sector de la sociedad contribuye en términos de gases de efecto invernadero. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dice que el transporte, los barcos, los camiones producen el 28% de nuestros gases de efecto invernadero. Las eléctricas un 28%, la industria un 22%. Y estos tres sectores, ellos solitos, y todos ellos consumen muchísimos combustibles fósiles, esas tres industrias juntas hacen un 80% de todos los gases de efecto invernadero en Estados Unidos. Cifras muy similares son las de aquí en España y en otros países europeos. El 80% de todos los gases de efecto invernadero asociados con todo lo que hacemos en nuestros países están asociados con ese combustible fósil. 9% es la agricultura. Hemos usado una vaca, pero esto no es solo la ganadería, esto es agricultura animal y vegetal, que es el 9% de los gases de efecto invernadero. En España no sé si será el 8 o el 9%, pero es similar, tanto la ganadería como la agricultura. La ganadería solamente en Estados Unidos emite 3,9%. Vamos a decir que es 4. La ganadería en Estados Unidos, el 4% de todos los gases de efecto invernadero. Pero yo ya os he dicho que el tema del metano tiene que considerarse en todo esto, además de todo lo demás. Y el hecho de que la agricultura o la ganadería no solo produce estos gases, sino que además los consume y los reduce. Entonces, en Estados Unidos, la cifra es 4% para la ganadería, 3,9%. Tenéis que saber las cifras de España, yo no lo sé, pero será aproximadamente lo mismo. Entonces, es importante que sepáis en vuestro sector cuál es la contribución oficial a gases de efecto invernadero, porque estos debates van a seguir aquí en España, estoy segurísimo. Si no lo estáis escuchando, lo vais a escuchar. Si pensáis en toda la cadena alimentaria, desde la cuna hasta la tumba, por así decirlo, desde producir la comida hasta el final de todo el ciclo de vida de esa comida, ¿qué pensáis que es lo más negativo para el medio ambiente? ¿Qué es lo más negativo en toda esa cadena? Lo que más tiene huella ecológica en toda esa cadena. ¿Vacas? ¿Ha dicho alguien? No, el 1 es esto. Lo que veis en esta diapositiva de National Geographic es una familia enfrente de todos sus desechos de comida asociados con su familia. El 40%, señoras y señores, de toda la comida producida en Estados Unidos y en Europa y en el mundo, el 40% de esa comida se tira, o se pierde, o es desecho, o ambas cosas. La pérdida de comida significa que se pierde en el origen y el desecho es lo que hacemos a nivel del consumidor. Lo que más se desecha, ¿qué pensáis que es? El grupo de alimentos que más se desecha. ¿Tenéis alguna idea de cuál es el grupo de alimentos? Los más perecederos, por supuesto, la fruta y los vegetales. La fruta y los vegetales, entre el 50 y el 60% se desechan.
¿Cómo es eso posible? Bueno, es posible porque pensad en cómo vais a la compra. Cuando vais a la compra, aguacates. ¿Vais a comprar aguacates? ¿Qué hacéis? ¿Lo tocáis? Sí, ¿no? Lo tocáis todo. O están demasiado blandos, o están muy duros, o tienen una picadura. Solo compráis las cosas que son perfectas, ¿verdad? Pero hay mucha fruta que no tiene aspecto perfecto y esa fruta nadie se la lleva. El 40% de toda la fruta en todo el mundo, incluso en países africanos, se desecha o se pierde. En África, por otros motivos que aquí en España. En África, las razones son que no se puede cosechar a tiempo o no se puede transportar a los mercados o no se puede guardar en frigoríficos. Entonces ocurre más anteriormente en la cadena de suministro. En países desarrollados como Reino Unido, Estados Unidos o España, el desecho sobre todo se produce a nivel del consumidor, en restaurantes o en nuestras cocinas de casa. Si la gente realmente estuvieran preocupados por la huella ecológica de esa comida, estarían hablando de este tema. Este es el tema número 1 en términos del medio ambiente y comida. No hay ningún tipo de discusión. No hay discusión en mi mente. Vamos a hablar de un tema ahora que muchos estudiantes jóvenes les preocupa mucho, que es el desafío de 2050. Aquí veis de 1750 a 2050, por eso se llama así. Y veis la población total de personas en la Tierra. La población total, a menudo se dice que va a aumentar y necesitamos más comida, pero esto es lo que significa realmente. Yo acabo de cumplir 50 años. Cuando yo era pequeño, teníamos 3.000 millones de personas, 3.000 millones de personas en todo el planeta. Ahora tenemos 7.600 millones. Y cuando yo sea mayor, viejo, será 9.500 millones. Es decir, que en mi ciclo de vida y la mayoría de vosotros, la población humana en nuestra vida se ha incrementado, multiplicado por 3 veces más personas en el planeta en nuestra vida, durante nuestra vida. Pero no vamos a tener 3 veces más recursos naturales para alimentar a toda esa gente. No vamos a tener 3 veces más agua, ni terreno, ni fertilizantes, ni todo eso. Si tenemos suerte, quizá podamos conseguir una cantidad similar a cuando seamos viejos, a cuando éramos jóvenes. ¿Esto qué significa? Esto significa que tenemos que ser mucho más eficientes a la hora de producir la comida. Eso es lo que significa. Mucha gente en nuestro país piensa que necesitamos que volver a cómo se hacía la agricultura en los 50, en los 60, ¿sí? Mucha gente no quiere usar tecnología de la manera en la que lo usamos hoy, etcétera. No quieren usar químicos, piensan que los químicos son malos, pero no tienen problema cuando se trata de tema de salud o de medicinas, pero sí tienen problemas con químicos en la comida. Tenemos que usar todos los medios necesarios en los próximos años para mejorar la producción de comida en todo el mundo, porque si no hacemos eso vamos a tener un grandísimo problema. Lo que veis aquí son 2 colores. En naranja veis el desarrollo en los países desarrollados, como Europa o en América, donde tenemos bastante estancamiento de la población. Pero mirad lo que está ocurriendo en países en vías de desarrollo. La población está subiendo exponencialmente. Y el principal motivo de ese crecimiento exponencial es que se está aumentando la esperanza de vida. La gente está llegando a mayor. Todos queremos vivir más. Pero el precio que tiene que pagar la humanidad es que tenemos que alimentar a más personas, porque van a vivir más tiempo.
Eso es lo que estamos viendo. Ese desafío, el desafío 2050, no está distribuido de manera igual en todo el mundo. Hay 2 regiones donde es un tema muy candente. Esta es una de mis diapositivas preferidas porque tiene un círculo en el que sale el sudeste asiático, que contiene más personas en ese pequeño círculo que veis ahí en el sudeste asiático que el resto del mundo. Vive más gente dentro de ese pequeño círculo que en todo el mundo. Y esto para mí es alucinante. Claramente es un gran mercado para vosotros, ¿verdad? ¿Verdad que no sirve ese mercado? Pero no es la única zona candente. Hay una que es mayor. El sudeste asiático va a aumentar la población en 41% en total. Al 2050, esta población habrá subido un 41%, pero mirad a África. África va a aumentar un 50%. En Estados Unidos, un poquito, y en Europa va a disminuir. Lo siento, chicos. Podéis venir a California cuando queráis. Vamos a disminuir. Entonces, el desafío de 2050 de esa población creciente está ocurriendo principalmente en 2 partes del mundo, que es Asia y África. Y aquí veis una publicación alemana donde vemos Bangladesh, India, donde van a aumentar un 24%, pero África es realmente el punto candente. Todos esos países ahí en rojo van a duplicar su población cada 10 años, doble de la gente en cada 10 años. Y estos son los mismos países que tienen la mayor inseguridad alimentaria hoy día. La producción alimentaria tiene una gran huella ecológica en esos países, porque los animales, las plantas que están usando en esos países son muy ineficaces. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde yo vivo, vamos a ir, por ejemplo, al maíz, al mercado, o vamos a llevar una vaca, por ejemplo, con cierta edad, y en otros países es una vaca más vieja y la gente se la va a comer. ¿Por qué? Porque tiene ese sistema de seguros, esa ganadería no la crían para comérsela. Y entonces, cuanto mayor es un animal, más huella ecológica tiene. En Estados Unidos tenemos 9.000 millones de vacas lecheras. Y tenemos muchos caballos también. Para cabalgar tenemos más que vacas, para que os hagáis una idea. En India tienen 300 millones. ¿Por qué tienen tantos? Porque cada uno de esos produce muy poco. Y esto es algo que vemos en todo el mundo. Algunos países son muy eficientes, algunos países son muy ineficientes. Y ahora tenemos que ver cómo podemos satisfacer las necesidades nutricionales en esas áreas del mundo que necesitan. Y tenemos que averiguar cómo podemos explicarlo a las personas en nuestros países de origen, cómo producimos esa comida y cómo y por qué. Porque no estamos llevando a los consumidores en nuestros países a un recorrido guiado por cómo producimos la comida. Aquí tenéis una imagen global de dónde están los cultivos. No tenemos mucho. Voy a enseñaros algo que yo creo que es una metáfora muy poderosa. ¿Veis este folio? Pues este folio es como la superficie de toda la Tierra, ¿vale? De todo el planeta. Y ahora lo que voy a hacer es doblar este folio. Lo voy a doblar una vez, primero, por la mitad, y luego un cuarto, hasta que la veamos del tamaño de una postal, aproximadamente. Un cuarto de su tamaño original. Lo que veis ahora es toda la Tierra. El resto es agua y hielo. Todo el mundo me sigue, ¿no? Esto es la Tierra. Y esta es mi tarjeta de visita.
Este equivalente de tierra es la tierra que se dedica a la agricultura y ganadería en el mundo. El resto de la tierra son ciudades o desiertos o lo que sea. Esta tierra de mi tarjeta de visita es lo que tenemos de agricultura y ganadería. Pues ahora cojo mi tarjeta de visita, la doblo una vez, ya le he quitado un tercio, y ahora me quedo con un solo tercio y lo corto en dos mitades. Esto era toda la tierra de agricultura y ganadería, ¿eh? 2/3 de esto es lo que llamamos tierra no apta para cultivo o marginal. Es decir, el suelo no es lo suficientemente bueno, no hay suficientemente agua para cultivar. ¿Qué es lo que hacemos hoy con esta tierra no apta para cultivo? Pues lo usamos para cultivo. ¿Para qué? ¿Con qué? Bueno, tenemos vacas. Y las vacas y otros rumiantes, en 2/3 de toda la tierra agrícola del mundo, usamos rumiantes. ¿Por qué? ¿Podemos convertirla en cultivos? No podemos. Esta tierra es tierra no apta para cultivo. No podemos hacer nada con ella. El motivo por el que podemos usar rumiantes es porque ellos tienen una fisiología única. Son capaces de comer la celulosa y convertirla en fuentes de alimento animal. La gente que quiere que nos deshagamos de los rumiantes han dejado fuera el hecho muy importante de que 2/3 de todo el terreno agrícola no pueden dedicarse a cultivos. Puedes poner vacas, pero no puedes hacer otra cosa. Y el resto, el otro tercio de mi tarjeta, sería la tierra apta para cultivo. Tierra arable, tierra que podemos plantar, porque tenemos suficiente agua, porque tenemos cultivos, tenemos un suelo bueno. Entonces, de toda esa tierra agrícola, 2/3 es no apta y 1/3 es apta. Y así delimitados estamos con respecto a los recursos que necesitamos para alimentar a 3 veces más personas en nuestro ciclo de vida. No dejéis que esas personas que dicen vamos a quitar toda la ganadería porque es ineficiente, se salgan con la suya. Los animales no son ineficientes. Los rumiantes son los menos ineficientes. ¿Por qué? Porque lo que comen no tiene ningún valor nutritivo para nosotros, en su mayor parte. Bueno, por supuesto, son animales de pastoreo. También puedes tener animales que consuman otros cultivos, pero en general la ganadería no es ineficiente, es muy eficiente. Genera productos que nosotros podemos comer y nos gustan. La gran mayoría de nuestra sociedad le gusta comer bacon, le gusta comer huevos, le gusta comer carne de ternera, de cabra, de oveja. Hay 1 a 2% de personas en nuestros países que no comen esas cosas. Y siempre están hablando. Siempre tienen el micrófono en la mano y parece que hay un movimiento muy grande de estas personas, pero no. Yo lo cuestiono. Tengo los datos, os voy a mostrar algunos de estos datos. Esta diapositiva es muy importante. Tenemos por un lado la producción lechera por vaca por año y por otro lado tenemos el CO2 por kilo. Tenemos muchos puntos y cada punto es la producción láctea en un país en todo el mundo. Veis que a la izquierda hay muchos países, por ejemplo India, África y todo eso, donde la producción láctea por vaca es muy baja, quizá 1 tonelada por año por vaca de leche. Y en nuestros países la producción láctea quizá es 10 toneladas por vaca. Nosotros tenemos 23.000 libras. Es decir, que necesitamos 20, 30, 50 veces más animales en países en vías de desarrollo para producir lo mismo que una sola vaca en un país desarrollado. Entonces habremos hecho algo bien. Esto de aquí
Son estadísticas de la FAO. Hay diferentes regiones donde podéis ver la huella de la producción láctea y veis que hay muchísimas diferencias en la huella de diferentes productos lácteos en el mundo. Algunas regiones tienen muchos problemas, que son las mismas regiones que también tienen los desafíos más altos con respecto a la población humana en desarrollo. ¿Cómo hemos llegado a donde estamos? Porque somos países muy eficientes. A la izquierda tenemos 4 burbujas. Hemos mejorado la reproducción, la salud de nuestros animales, con nuestros veterinarios. Hemos mejorado la genética de nuestra ganadería y de los cultivos. Y entonces somos mejor también a la hora de reducir el número de muertes de animales. Hemos reducido todo esto a un mínimo histórico. Veis estadísticas de 1948 hasta hoy, casi, donde las producciones de las fábricas se han triplicado. Hemos producido más de lo que hemos consumido. Por ejemplo, en el mercado lácteo de Estados Unidos, creo que estas cifras van a ilustrar todo este asunto. Teníamos 25 millones de vacas lecheras y hoy hemos dicho que solo tenemos 9 millones. Pero mucho menos hoy y producimos mucho más. Producimos un 60% más de leche con muchos menos animales. Y esto significa que hemos reducido la huella en 2/3. Estoy seguro de que aquí también lo habéis hecho. Si no hemos cuantificado esto aún, deberíais hacerlo ya. Estos son cifras importantes para que las tengáis en vuestra región, en vuestro país. Hay gente que dice, bueno, pues hay 9 millones de vacas lecheras en Estados Unidos. ¿Qué había en el pasado? Y lo miré, quería saberlo. ¿De dónde veníamos? Pues bueno, en Estados Unidos hay ahora 9 millones de vacas y la última vez que hubo 9 millones de vacas en Estados Unidos fue en 1867. Pero en 1867 solo había 30 millones de personas en Estados Unidos. O hay 320 millones de personas en Estados Unidos. Y estamos hablando de casos de éxito, de ejemplos que son muy buenos, muy importantes para que ustedes los sepan. Y desde luego deberían saber cuáles son esas cifras para España, porque van a poder apoyarse en ello. Y bueno, de que quería hablarles ahora, antes de la fiebre porcina africana, la situación en China era de otra manera. A los chinos les encanta el cerdo, se comen la mitad de la producción porcina del mundo. Y también producen la mitad de los cerdos del mundo. Producen 10.000 millones de cerdos al año en China. Pero lo que me parece más increíble que esta cifra es el hecho de que la mortalidad antes del destete, los cerdos que mueren y nunca llegan al mercado, de un 40%. 400 millones de lechones que no llegan al mercado, que se mueren antes del destete. ¿Por qué? Pues porque el sistema veterinario no funciona demasiado bien allí, la nutrición no es tan buena, no hay grandes niveles de eficiencia. 400 millones de cerdos a desecho. O sea, que los desechos en la producción porcina en China son superiores a la producción de cerdos en Estados Unidos. China es un país que tiene muchas eficiencias en muchos niveles. Es mucho peor en países como la India o en países africanos, señoras y caballeros. La razón por la que la huella del ganado tiene una pinta tan mala, la huella de CO2, es porque hay regiones donde el rendimiento es muy malo. Y eso no porque yo lo diga, qué mal lo hacen, esos son los malos, nosotros los buenos. No va de esto, esa historia.
sino de que tenemos que mejorar las eficiencias a nivel global de la producción de ganado, porque si no, va a haber muchos recursos que van a acabar en la ganadería que nunca se los va a comer la gente. Al final, nunca van a acabar en los estómagos de la gente. Y eso es importante. En resumen, el ganado en los países en vía de desarrollo suponen un problema. Entre el 70 y el 80% de las emisiones de aguas residuales y de desechos. Podemos conseguir una reducción en las emisiones y ya les he mostrado un ejemplo en California al principio. Un 25% de reducción del metano en 2 años, aunque parece increíble. También ya se cuenta con tecnología y con prácticas que se han probado para reducir la huella de CO2, sea con el nitrógeno reactivo, sea contaminantes del agua, CO2. Tenemos ya las técnicas y los procesos para reducir las emisiones. En conjunto, algo con lo que se deben quedar es que las eficiencias en la producción se pueden mejorar. Y la intensidad de las emisiones están relacionadas inversamente. Es decir, cuando la intensidad de la producción sube, la intensidad de las emisiones se reduce, baja. Intensidad de emisiones, intensidad de producción, tiene una relación inversamente proporcional. Lo mismo que con el coche. Cuanto más eficiente es el coche en cuanto al uso de combustible, menos emisiones producirá. Cuanto más eficiente sea en el uso de piensos su vaca, menos emisiones va a generar. La gente, el público en general, todavía no lo entiende. Pero tenemos que entre todos que hacer un esfuerzo para que ese mensaje llegue. No queremos volver a los años 50, no queremos volver a esa agricultura ni a esa ganadería, porque eran sistemas muy poco eficientes. Queremos disponer de una producción de alimentos moderna, porque nos hace falta. No vamos a poder alimentar a la gente en 2050 si no lo hacemos. Y me queda una última diapositiva. Ahora hay gente que dice tenemos que cambiar lo que comemos para ayudar a que no siga el cambio climático. Está la hamburguesa sin carne, deberíamos beber leche de almendra en vez de leche de vaca. Hay un montón de gente que dice estas cosas. Hay gente que dice tendríamos que hacernos todos veganos. Aquí no iba a ser eso muy popular, ¿no? Que la gente se hiciera vegana, ¿no? Porque a volverse vegano con el jamón que hacen ustedes, vaya. Y bueno, ¿qué sucedería si nos volviéramos veganos? Pues bueno, el primer punto ahí muestra que si siendo omnívoros, comiendo productos animales y vegetales, y nos volviéramos veganos durante un año, solo un año, reducirían su huella de CO2 en 0,8 toneladas. 0,8 toneladas. Vamos a compararlo eso con el vuelo, por ejemplo, que he hecho de California hasta aquí. Un vuelo transatlántico por pasajero genera 1,6 toneladas. Un solo vuelo, en comparación con un año. O sea, el vuelo de California aquí ha lanzado a la atmósfera 1,6 toneladas por mí. Si me volviera vegano durante un año, ahorraría la mitad de esa cantidad. Si el conjunto de Estados Unidos, 320 millones, dijeran, venga, vamos a hacer los lunes sin carne, o un día a la semana, eso reduciría la huella de CO2 en 0,3%. Si nos volviéramos veganos, todo Estados Unidos, no creo que vaya a pasar eso jamás, pero bueno, eso reduciría la huella en 2,6%. Lo que les quiero decir es que el debate ese, en cuanto a volverse veganos, volver al alimento animal, es una pantalla de humo, es una pantalla de humo. Ese debate lo único que hace es apartarnos de las causas reales del cambio climático a las que nadie hace referencia, y es el uso de los combustibles fósiles. No son sus animales, no son sus vacas las que generan los gases de efecto invernadero. Es la actividad en torno al uso de combustibles fósiles. Una más, que viene directamente de la Asociación Vegana de los Estados Unidos. De la Asociación Vegana, no de otros. ¿Saben lo que les preocupa? La Asociación Vegana de Estados Unidos, ¿saben lo que les quita el sueño? Yo de verdad que no tengo ningún problema con los veganos, que coman lo que quieran. El problema es que a ellos sí les importa lo que yo como.
Eso es lo que sí me preocupa a mí. La Sociedad Vegana de Estados Unidos tiene un problema grave y es que el 84% de los veganos aguantan un año y luego lo dejan. Esas son sus estadísticas, las suyas, no las mías. El 84% de los veganos aguantan un año y luego a la porra. Recuerden estas estadísticas. Por cada vegano activo en Estados Unidos y en España, por cada uno activo, hay 5 ex-veganos. ¿Y por qué? ¿Por qué? Algo falla ahí, ¿no? Hay algo que falla ahí. Quizás sea el sabor, quizás sea la nutrición, pero algo falla. Y esta gente no puede decirle al mundo, oye, que os tenéis que volver todos veganos, porque no están teniendo los resultados que arguyen. ¿Cómo diría? Deberíamos formar parte del debate nosotros, y no quiero decir yo mismo, quiero decir nosotros, ustedes y yo, la gente que se preocupa por la agricultura, sean los que producen alimentos o los que investigan sobre la alimentación o la gente que tiene que ver con la influencia en la salud. Debemos hablar más claro y más fuerte, formar parte de ese debate en la sociedad en torno a la alimentación, porque ahora mismo ese debate tiene lugar sin que estemos nosotros presentes, sin nosotros, y lo dirigen extremistas. Así que, por favor, unámonos en ese debate, únanse a Twitter, a otros medios de comunicación social, a plataformas, porque así sí que van a tener voz, van a formar parte de esa red internacional a la que les importa nuestro sector. Muchas gracias por su atención y estaré encantado de responder a sus preguntas. Hola. Bueno, hay unas cuantas preguntas porque habéis estado muy atentos, ¿eh? Fran, la primera. ¿Cómo valoramos el CO2 producido a partir de materias primas tales como maíz y soja producidos en América? Gracias. Oh, I'm sorry. I did not understand the second part. ¿Cómo valoramos el CO2? Say it one more time. Yeah, I can hear you now. Bueno, en cuanto a la soja y el maíz en Estados Unidos, por supuesto que tienen una huella de CO2, tienen una huella también importante. De manera parecida a los pastos, a las hierbas, también el maíz es una hierba, es una herbácea. De hecho, asimila CO2 muy bien, de manera muy eficaz. Y el problema sería quizá qué se hace con la planta. Simplemente tomamos lo que es la mazorca, lo usamos y desechamos el resto, o integramos la planta al suelo. O sea que la cuestión sería el destino de la planta, no de la mazorca. Y eso va a influir muchísimo en su huella de CO2. Pero en conjunto, la forma en la que se produce maíz, la forma en que se produce soja, por supuesto es que es mucho más eficiente ahora que antes. En Estados Unidos ahora mismo les podría sorprender saber que la mayoría del maíz que se produce en Estados Unidos no se usa para alimentar ganado o personas, sino que entra al final en el depósito de los coches. Un 40% del maíz producido, un 40% se produce etanol y se queman nuestros coches. O sea que no es una cuestión de no tener suelo para producir esto, sino cuáles son los incentivos financieros para utilizar el maíz con un fin u otro. Otra pregunta.
¿Qué tecnología hay para la reducción de emisiones en ganadería y cuál sería la mejor? ¿Cuál se adaptaría mejor al modelo nuestro de COVAP? En California, la gente piensa en el Silicon Valley o en Hollywood, pero de hecho somos una potencia agrícola. Somos el estado número 1 en Estados Unidos, el número 1 en producción. Producimos el 20% de los productos lácteos y va a piscinas el estiércol y se está promoviendo el uso de digestores anaeróbicos. Entonces se almacena ahí. Luego se captan todos los gases, se captan en esas piscinas. El biogás, ese biogás simplemente se quemaba para producir energía. Hoy no se hace ya no se hace eso, no se quema. Lo que hace es aprovecharse del biogás y se convierte en combustible para los vehículos. En combustible para vehículos, o sea que los camiones ahora ya pueden andar con gas natural renovable en vez de diésel. Y como ganadero usted hace eso, entonces recibe unos incentivos financieros tremendos, unas ayudas tremendas. Esa es la nueva fiebre del oro en California. Es utilizar el biogás y convertirlo en bienes como, por ejemplo, combustible en activos, como combustible para coches, para vehículos. Es la misma técnica que se usó para reducir el metano en un 25% hasta el momento. Hay otras tecnologías de las que podría hablar, pero me podría echar aquí 2 horas y sé que no tenemos tiempo. Pero la información de contacto la tengo ahí. Por supuesto, escríbanme. No tengan ninguna duda porque les puedo mandar información al respecto. Pregunta, ¿vale? Porque si no nos vamos a exceder un poco de tiempo. Otra que me ha parecido interesante es las vacas de alta producción láctea son menos contaminantes que las de baja producción. ¿Se conoce algún efecto negativo colateral? Una vaca de alto rendimiento que produzca 10 toneladas de leche frente a una que produce un 20% menos va a tener una huella de CO2 por unidad de leche producida menor, una huella menor, porque cierta cantidad de energía del pienso pues se utiliza para el mantenimiento biológico de esa vaca y el resto ya va a suponer rendimiento. ¿Cuáles serían las consecuencias negativas de las vacas de alto rendimiento? En gran medida, yo creo que realmente cuanto más eficiente es el animal, más reducida va a ser la huella de CO2 o en términos de emisión de nitrógeno reactivo. O sea que yo creo que las ineficiencias sean lo más reducidas y por supuesto lo tienen que encontrar aquí en su región. Lo que sí les puedo decir por las granjas que visité ayer es que las vacas de ustedes son muy eficientes. He visto el proceso con el cual se fabrica el pienso, cómo se distribuye, cómo se utiliza en el funcionamiento de sus granjas y yo creo que estarán ustedes entre los mejores productores de Europa o incluso del mundo en cuanto al rendimiento del pienso. No es una pregunta, es una solicitud a la dirección de COVAP, porque debido a la alta expectación que ha tenido la conferencia de Frank, nos están solicitando que se publique, por favor, su conferencia. Así que si no tiene ningún impedimento, nos están solicitando. Quizás no sea yo la pregunta adecuada para responder la persona adecuada para responder a la pregunta. Si se ha grabado el vídeo, pueden escuchar mi voz toda la semana si quieren, como un mantra. Pues muchísimas gracias por vuestra atención. Entramos ya en la recta final de las jornadas técnicas de COVAP con unos invitados de excepción.
En primer lugar, tiene la palabra don Mario Abreu, vicepresidente de Sostenibilidad de Tetra Pak, a quien agradecemos una vez más nos acompañe y haga posible, con la colaboración de Tetra Pak, la celebración de esta jornada. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Preciso tu micrófono? ¿Ah? No sé si funciona la traducción sin el micrófono. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puedo? Ok. Entonces está bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación hoy. Eso fue una mañana muy interesante. That's all my Spanish now. Lo que voy a poder decir en español. Creo que en primer lugar es fantástico, es increíble poder estar en un lugar como este en España, en un paisaje tan precioso y ver cómo COVAP le dedica tanto esfuerzo a la sostenibilidad. Y ver tanta gente aquí preocupada por este tema. Llevo trabajando en sostenibilidad más de 20 años y tengo que decirles que estoy muy impresionado. Normalmente la sostenibilidad es un tema que queda aislado en el programa de una conferencia y eso es todo. Y ver aquí la atención que le están prestando todos ustedes, dedicándole su tiempo, me parece increíble. De lo que hemos visto en el programa de hoy, el sector, como cualquier sector, creo que afronta muchos retos, muchos problemas. Pero por lo que hemos visto esta mañana, está claro que también hay muchísimas oportunidades ahí para que las aprovechemos en relación con la forma en la que cuidamos nuestras explotaciones, nuestra producción, cómo podemos contribuir a reducir el impacto que tenemos como seres humanos en este planeta. Y creo que ha sido una mañana muy fructífera. Me han impresionado muchísimo las conferencias que hemos escuchado, esta última, por supuesto. Y creo que es increíble ver cómo se puede comparar Estados Unidos e India. He estado varias veces en el sudeste asiático visitando explotaciones agrarias. Tenemos un programa que se llama Alimentos para el Desarrollo allí e intentamos ayudar a pequeñas granjas en Bangladesh. Y hemos visto lo que nos acaban de mostrar, una producción muy pequeña en términos de unidades de litros por vaca. Digamos que la vaca está produciendo 0,2 y produce solo un poquito de leche. Y eso es un ejemplo de cómo la eficiencia puede llegar a niveles bajísimos. La semana pasada, cerca de Estocolmo, estuvo visitando a Bellabol, una empresa hermana que produce equipos para plantas lecheras y tiene una pequeña planta piloto con unas 300 vacas allí. Y producen 13 toneladas por vaca y año. Creo que 12,85, creo la cifra, unas 13 toneladas por vaca y año, que es estupendo. Y son vacas felices. No soy especialista en sistemas voluntarios de producción, pero era curioso cómo las vacas se ponían en fila ellas solas para que las ordeñaran. Y parece ser que el alimento es muy rico y las vacas se peleaban. Es el único momento en el que hay un poquito de estrés, de fricción entre ellas, porque quieren ser las primeras en la fila para que las ordeñen. Creo que hay oportunidades en todas partes y ha sido un placer estar aquí. Espero que podamos seguir trabajando juntos y apoyándoles a ustedes en la medida posible para el desarrollo de un negocio lechero muy fructífero y rentable. Muchas gracias para ustedes, ha sido un placer. Tiene ahora la palabra don José Ángel López Sánchez, director comercial universal del Banco Santander. Muchas gracias.
Hola, buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a doña Araceli Cabello Cabrera, delegada territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, a don Santiago Cabello, excelentísimo alcalde de Pozoblanco, a don Ricardo Delgado, presidente de COVAX, por su invitación a participar en estas jornadas que patrocinamos un año más, y a don Mario Abreu, vicepresidente de Sostenibilidad de Tetra Pak. Y a todos ustedes, que son los que dan utilidad e importancia a estas jornadas. Son los cooperativistas, clientes, proveedores, y todos son y forman parte del mundo de COVAX. Bueno, como las jornadas hacen referencia a la sostenibilidad, yo les quería decir que Banco Santander, durante 9 años consecutivos, ha sido nombrado el banco más sostenible de España y este año, por primera vez, el banco más sostenible del mundo, según el índice Dow Jones de Sostenibilidad. De hecho, en Santander estamos comprometidos con la lucha contra el cambio climático. Con este objetivo nos hemos comprometido a movilizar 220 millones de euros para inversiones verdes hasta 2030. Además, como he comentado anteriormente, durante la Conferencia del Cambio Climático de las Naciones Unidas, que se celebró en Madrid este mes de diciembre, se anunció el compromiso del Banco Santander para ser neutros en carbono en el 2020 mediante la compensación de todas las emisiones que generamos en nuestra actividad diaria. Estas y otras medidas son las que han dado lugar al nombramiento de Banco Santander como el banco más sostenible del mundo por parte de Dow Jones, índice de sostenibilidad. Además, desde Santander tenemos una especial ilusión con estas jornadas técnicas, ilusión doble. Primero, por poder reconocer a todos los actores del sector agroalimentario andaluz, tan importante para la economía, el empleo y la configuración de nuestra tierra andaluza, que supone un 10% en nuestro PIB. Estoy convencido que desde el Banco Santander podremos aportar parte de nuestro conocimiento en el mundo agroalimentario, porque historias como las del origen de COVAX, en el Valle de los Pedroches, creada por un grupo de ganaderos de la comarca para centralizar la compra del alimento del ganado, hoy la mayor cooperativa de primer grado de España, nos hace sentirnos muy orgullosos de nuestros pueblos y en concreto de nuestro sector primario. En el Banco Santander impulsamos un modelo de negocio basado en la cercanía y en la confianza con el mundo rural, el conocimiento de sus actividades y el apoyo a su desarrollo, buscando hacer las cosas de forma sencilla, personal y justa. En el Santander estamos desde hace más de 30 años apostando por el sector agroalimentario con un servicio especializado. Además, en Santander Agroandalucía tenemos más de 300 oficinas en núcleos rurales destinados a dar cobertura en todo el campo andaluz, con más de 1.000 especialistas en este negocio agroalimentario, en el que tenemos 140.000 clientes y un balance total de 5.600 millones de euros. En el Valle de los Pedroches exclusivamente contamos con 12 oficinas que gestionan más de 5.000 clientes y tienen un negocio total superior a los 200 millones de euros. Contamos con un equipo directo de tramitación gratuita de la PAC por ingenieros técnicos agrícolas que están a disposición de ustedes para ofrecer el mejor servicio de asesoramiento. Además, les queremos ofrecer la posibilidad de anticipar la PAC y sus seguros agrarios con un 0% de coste de financiación. En Banco Santander tenemos una unidad de riesgo específica destinada al sector agro, que está compuesta por ingenieros técnicos agrónomos que conocen de primera mano los ciclos productivos y la realidad económica del mundo rural, fomentando el cambio en las políticas de inversión y de financiación. Además, es un sector en el que tenemos un apetito de riesgo especial, donde queremos financiar sus inversiones, sus explotaciones, sus campañas, su maquinaria y todo lo que ustedes necesitan. Igualmente, en el Grupo Santander, y al hilo de estas jornadas técnicas, financiamos iniciativas agrícolas que promueven la conservación de cualquier tipo de recurso agrícola. Somos, en definitiva, un banco responsable, un banco con el que ustedes, como empresarios del campo, pueden contar para todo lo que necesiten. El Grupo Santander está enraizado e implicado en la economía andaluza y apostamos firmemente por ella y por sus pymes. Este apoyo al tejido empresarial es lo que mejor sabemos hacer y no duden en que será siendo nuestro empeño en el futuro. Por lo tanto, pueden contar con nosotros y pueden contar conmigo. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. Es un placer que nos acompañe hoy y gracias por hacer posible que este evento tan importante siga creciendo. Cedo la palabra a don Ricardo Delgado Vizcaíno, presidente de COVAX.
Gracias, Concha. Buenas tardes. Ahora tengo que empezar agradeciendo y felicitando, ¿no? Congratulations. Thank you very much. A Matthew Smith, Mario Abreu, Frank Mitloener. Los buenos días y la vaca, yo también 2 palabras. Muy bien, han intervenido, no les voy a contar lo contento que yo estoy después de haber escuchado 3 conferencias del nivel que hemos tenido la oportunidad de escuchar. A ellos, por tanto, la felicitación y el agradecimiento, así como también a los moderadores y presentadores, Emilio de León y María Alfaro, que lo habéis hecho realmente muy bien, al nivel de los conferenciantes, como debe ser. Cobas ahí también dando la talla. Bueno, gracias a los patrocinadores, por supuesto, a Tetra Pak y al Banco Santander. Estuvo con nosotros al principio el alcalde de Pozoblanco, también, y sigue con nosotros la directora general de Ayudas Directas y de Mercados, Consolación Vera. Y tengo que agradecer al ministro su esfuerzo por estar, y ha estado con un vídeo. Bueno, pues se lo agradecemos enormemente también. Y a todas, digo todas, además de José María, porque sobre todo son mujeres las que han intervenido desde COPA para que se ejecute realmente con brillo esta nueva edición de nuestras jornadas técnicas. Bueno, a las autoridades que seguís aquí con nosotros, delegada, directora general, estáis todo el equipo de la consejera, así que muchas gracias. Lo hice al principio y no me quiero ir con la gana de hacerlo. Hay que comunicar, Fran, ¿no? Pues evidentemente nuestro apoyo, nuestra solidaridad a tantos agricultores y ganaderos que están comunicando de alguna manera, ¿no? Manifestándose estos días por la escasa rentabilidad que tienen, precios bajos de las producciones y unos costes que no dejan de subir, lo que son los ordinarios y los extraordinarios. Ya hemos visto que evidentemente atender el medio ambiente, atender el bienestar animal y otras cuestiones sube los costes ganaderos y lo tenemos que hacer bien, pero nuestro margen va disminuyendo y se entra en una grave crisis de rentabilidad. La viabilidad económica es absolutamente necesaria. El año pasado la renta agraria en España cayó un 9%, sin viabilidad económica, se ha dicho aquí, yo diría que hasta las finanzas, ¿no? Creo que ayer lo comentábamos, hasta las finanzas tienen que ser sostenibles. Manifestándose también pues, con otras cuestiones, ¿no? Frank Mitloener lo decía, ataques extremistas, ¿no? No voy a decir que todos los medioambientalistas o todos los animalistas sean así, pero determinados sí que lo son. Insultan y contra eso también se manifiestan nuestros agricultores y nuestros ganaderos, aparte de los posibles recortes de la PAC, que no lo sabemos todavía, o las barreras arancelarias. Bueno, no lo iba a decir, pero ya que lo tengo aquí, es que si seguimos así, no sé quién va a quedar en el campo, quién va a quedar en nuestros pueblos. No habrá ni jóvenes, el relevo generacional, que tanto se apuesta, no va a haber mujeres, que se apuesta también por todo eso, por la igualdad, pero ni hombres. Yo recuerdo mucho a alguien que decía, el campo para los lobos va a quedar. Bueno, espero que no. Yo soy muy optimista, hemos escuchado aquí conferencias que ponen solución a esos problemas que tenemos que seguir haciendo las cosas bien. Nuestro apoyo, en fin, y es comunicar también a la sociedad qué se hace en la agricultura y la ganadería. Fundamentalmente alimentar al mundo, alimentar a la población. Aparte, como también comentábamos esta mañana, ayer visitaron los conferenciantes la dehesa y es un sumidero de CO2, evidentemente. Pues cuidar esos ecosistemas, lo hacemos nosotros, los ganaderos, los agricultores. Servir de freno a la desertización, a los incendios, al cambio climático, a la despoblación en las zonas rurales. Bueno, yo creo que es importantísimo. Hemos hablado de sostenibilidad esta mañana y también lo he mencionado y no me quiero ir tampoco sin decirlo en la clausura, porque este salón de actos estaba en 2/3, ahora mismo está lleno, está abarrotado y sé que en la puerta también, así que hay que aprovechar la oportunidad. Bueno, en ese malestar que hay, o posible solución, lo hemos defendido en COBAS durante tantos años, ¿no? Sostenibilidad para la cadena alimentaria, es decir, una cadena alimentaria sostenible en lo económico, en lo social, en lo medioambiental, en la que cada uno de los eslabones obtenga un margen justo y equitativo para poder seguir adelante y convertir esa cadena alimentaria, digo yo, en cadena de valor. Si no lo hacemos así, desde luego, y nos convertimos en una cadena de unos contra todos, pues no lo vamos a lograr. Tenemos que conseguir una cadena de colaboración y así atender adecuadamente las necesidades que tienen los consumidores. ¿Saben ustedes
ya que estamos hablando de sostenibilidad, ¿cuál es de 17, el objetivo número 17 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Estrategia 2030 aprobada por la ONU en 2015, para un mundo mejor en el que quepamos todos? Las alianzas. Las alianzas. ¿Para qué? Para conseguir los 16 objetivos que realmente están ahí. Tan importantes como acabar con la pobreza, con el hambre, con las desigualdades, fomentar la educación, la acción sobre el clima, evidentemente. O sea, las alianzas, cadena alimentaria sostenible, una cadena de colaboración y no de unos contra otros. Las cooperativas agroalimentarias, estaba el vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía aquí, nuestro vicepresidente, el presidente, nuestro vicepresidente Juan Rafael Leal, y están el director general Agustín Herrero de Cooperativas Agroalimentarias de España, también el director Jaime, estaba por ahí, de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ellos lo saben bien. Jugamos un buen papel, podemos jugar mejor papel aún todavía en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque estamos en el origen, porque integramos la producción, la transformación y la comercialización, y también en lo medioambiental. ¿Por qué? Porque abarcamos a muchos socios y desde la cooperativa podemos realizar ese fomento de la educación, de la formación, de la concienciación de la importancia que tiene todo esto. Tenemos que estar convencidos y desde el convencimiento actuar. Bueno, en fin, comentaba también esta mañana sobre el sector agroalimentario, ya sabemos lo estratégico, la importancia que tiene en España, que tiene en Andalucía, es estratégico, como digo, y tiene un futuro estupendo, con muchos retos, que tampoco voy a entrar porque los contábamos esta mañana. Un gran reto, la sostenibilidad, es decir, hay que producir más alimentos, que bien, tenemos futuro, para atender un mayor crecimiento, Fran Misloene lo decía, ¿no?, de la población. Pero hay que hacerlo de manera sostenible y respetando el planeta. Sin perder de vista, otra vez lo diré, ya he mencionado el hambre y la pobreza, ¿no?, pero es que la sostenibilidad es mucho más que clima y mucho más que cuidar el planeta, mucho más que el medio ambiente. Me da la impresión, Juan Rafael, ahora que te has sentado, llevas aquí precisamente el logo, el PIN de Objetivo de Desarrollo Sostenible, muchos, no sé si por las cumbres climáticas y demás, contra el del clima, ¿no?, lo asociamos enseguida al medio ambiente y al cambio climático. Pero que es mucho más, ya he dicho, son 17 los Objetivos de Desarrollo Sostenible de esa Estrategia 2030. El primero es la pobreza, combatir la pobreza; el segundo, el hambre cero; el 13, acción contra el clima. Todos están interrelacionados y evidentemente hay que atenderlos equilibradamente. Llevamos muchos años, y esta mañana lo hemos escuchado aquí muchísimo, ¿no? Hay contaminación de los mares, del aire, de la tierra, del cambio climático, emisiones de CO2, la capa de ozono, la generación de residuos, desperdicios alimentarios. Todo se ha tratado en eficiencia energética del agua. Una necesidad de establecer estrategias eficaces de economía circular, que pongan freno al usar y tirar. La sociedad, claro que está muy sensibilizada, cada vez más sensibilizada con estas cuestiones. Demanda alimentos que, además de seguros, más saludables, funcionales, de calidad, sean productos que se produzcan responsablemente, desde la ética, con respeto a los trabajadores, al bienestar animal. Permítanme que añada, espero que también el bienestar de los ganaderos. Nos lo dicen algunos ganaderos nuestros cuando Ainhoa ha venido por aquí, estaba Antonio, para certificar, ¿no? Llega allí el técnico, se tira 2 horas. Oiga, y yo no me pregunta usted si yo estoy bien. Bueno, permítanme la broma. Bienestar animal y bienestar de los ganaderos. El medio ambiente, con un uso racional de los antibióticos, de los fertilizantes, optimizando los recursos naturales que son escasos. Todos debemos tener esa sensibilidad. Lo que no sé si os pasa, a mí me pasa al menos, que no sé si existe el mismo nivel de sensibilidad respecto a estas cuestiones que atienden nuestros ganaderos y que atienden nuestros agricultores, además incrementando sus costes, y lo tienen que hacer, está al nivel de esa otra sensibilidad para pagar un poco más por los productos agrarios. Y lo digo porque, bueno, Mario Abreu lo ha comentado, yo lo he leído en un estudio que ha hecho Morning Consult para IBM. Parece que sí, que el 90% de los españoles quieren productos que se hagan con métodos medioambientalmente correctos, con métodos éticos, y que el 73% de los españoles no estaría, bueno, de ese 90 entiendo, ¿no?, estaría dispuesto a pagar al menos un 5% más. Otra vez hay que decir, viabilidad, sostenibilidad económica. Si no hay viabilidad económica, también se ha comentado, todo lo demás se cae. Bueno,
Pruebas de esta sensibilidad, pues ¿qué quieren que le diga? Ahí están las cumbres del cambio climático, el reciente foro de Davos, que es económico, y ha dedicado muchísimo tiempo al cambio climático, el fenómeno de Greta Thunberg, bueno, con sus amigos y sus detractores, grandes personalidades mundiales, pues han atendido esta necesidad. Yo traigo aquí, creo que hace 2 años, lo recordaba también, el Papa Francisco, en el 2015, Laudato Si, sobre el cuidado de la cosa común, evidencian esa sensibilidad, sin lugar a dudas. Y es que este es un asunto de todos, de los organismos internacionales, de los estados, de todos los estados, Lo ha dicho muy claramente en el foro de Davos la presidenta de la Comisión Europea, reciprocidad. Si no, no lo estamos haciendo bien o no vamos a conseguir las metas. Las administraciones públicas, las empresas, la sociedad en general, cada uno de nosotros. Tenemos que empezar por concienciarnos y actuar cada uno de nosotros. No sé si saben, bueno, sí lo sabemos porque Frank Mildones ha dicho el 40%. Yo el dato que tenía aquí es que 1/3 de los alimentos desde el campo hasta nuestras casas se desperdicia. Pero es que además, más del 20% se desperdicia ¿dónde? En los hogares. En los hogares. Luego, mucho, seguro, que podemos hacer cada uno de los que nos sentamos aquí. Esto no es de los profesores de la Universidad de California o de Alltech o de Tetra Pak o de grandes empresas. No, cada uno de nosotros seguro que podemos hacer muchas cosas. En lo que atañe a nuestro sector, pues evidentemente estamos concienciados, claro que sí. Tenemos que hacer una agricultura y una ganadería responsables, con buenas prácticas, por ejemplo, de economía circular. Hacer todo lo que esté en nuestras manos y hacerlo muy bien. Fran, y comunicar. Esto tiene que ser como un martillo pilón. Yo también he sido de los tontos, que eso del Facebook, así que a partir de mañana, o mañana es viernes, si no del lunes, yo me incorporo al pelotón de los listos, ¿no? Ya llevo mucho tiempo siendo tonto. Ya bastante tengo con WhatsApp. Bueno, hay que comunicar, sin lugar a dudas que hay que comunicar lo que hace la agricultura y la ganadería, que aportan a la sociedad, lo que suponen económica, social y humanamente, que es mucho y muy importante. Debemos ser proactivos y construir argumentos sólidos, discursos sólidos, con argumentos de verdad consistentes, que dignifiquen nuestra profesión frente a tantas exageraciones que se dicen y escriben, cuando no, falsedades o insultos. Fake news, Starbucks, que acabas de decir. Yo te he oído decir, bueno, en tu conferencia, ¿no?, y en otros sitios, dejar de comer carne no va a acabar con el cambio climático, que no nos engañen, esto es como lo de la leche. Yo creo que hay que hablar desde la verdad, que a ver, que tenemos que trabajarlo y hacerlo mejor, por supuesto, desde la verdad, con argumentos científicos, con una información completa y rigurosa. Y esta mañana también, pero sin señalar ni dar nombres ni nada, yo no puedo entender cómo algunas personalidades mundiales, a recoger un premio o una fiesta, ¿no? Mire usted, es que qué bien que ha habido una cena vegana, no tengo nada en contra, pero contra nosotros sí parece que tienen, ¿no? Y se meten con la ganadería como tercera o cuarta causa de emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Pero con qué fundamento? ¿Y por qué no con la primera, o con la segunda, o con la tercera? En fin, o alguien que dice, no coman ustedes carne, que la ganadería contamina. Pero por la tarde me cojo mi avión privado y me voy desde París, por despistar, a Nueva York. Desde París a Nueva York. Caramba, tú has dicho, Fran, lo que supone por pasajero, ¿no? Por pasajero. No sabía yo eso, pero vamos, ya no se me olvida. Un impuesto, se ha dicho aquí, incluso al consumo de carne, pues no lo sé. Bueno, hablemos desde la verdad y seamos coherentes. Y un poquito a lo de dar ejemplo, ¿qué hacemos en COVA? Pues yo creo que hacemos muchas cosas, Antonio. Seguro que sí. Lo que lo tenemos es, y ahora con María Alfaro, José Javier Fernández Reyes, estamos construyendo un plan ambiciosísimo de sostenibilidad, que abarca algo que venimos haciendo, que es una política medioambiental basada, Mario, hablabas de las 3 R's, ¿no? Reducir, reutilizar, reciclar. Eso lo llevamos haciendo mucho tiempo en las ganaderías y en la industria. En las ganaderías puedo destacar, porque lo mencioné en el 2008 con la economía circular, ya empezábamos a trabajarlo, pero llevamos 2 años y da sus resultados, o casi 3. Manual de buenas prácticas con pautas para el bienestar animal. AENOR ha estado aquí,
auditando y ha certificado todas las ganaderías de vacuno de leche de la cooperativa y también, bueno, de los socios de la cooperativa, evidentemente, y las de Ibérico. Tiene pautas también ese manual de buenas prácticas para el uso responsable de antibióticos y, cómo no, y es a lo que iba, porque estamos hablando de medio ambiente, una gestión respetuosa con el medio ambiente y con el entorno. A nivel industrial, como hay aquí algunas personas de Pozo Blanco, pues yo no sé, por lo menos hacer un reconocimiento, porque no hemos acertado, no es que no hayamos hecho nada, ¿no? Pero sé las molestias que nuestra depuradora produce con los olores, y hay que decirlo, y hemos hecho durante 3 o 4 años, hemos gastado un montón de dinero en enzimas, en absorber o filtrar el ácido sulfídrico, ese olor a huevos y demás. Bueno, pues habrá llegado ya el momento de coger el toro por los cuernos, digo yo, que no es que no lo hayamos cogido, sino que no hemos acertado. Ese es un proyecto que tenemos que abordar. Aparte, sistemas de gestión medioambientales, ISO 14001, de sistemas de eficiencia energética y de agua, para nosotros es absolutamente de una importancia vital en este momento hacer una gestión integral de los residuos ganaderos, sobre todo del vacuno de leche. Que no se enfaden los pequeños rumiantes de leche, el caprino y el ovino, pero evidentemente, Franz Miloenes decía, cuanto más grande el animal, evidentemente más contamina. Lo anunciábamos hace tiempo, pero ya sí que tenemos un proyecto concreto de construir una planta de biogás. Hemos ido, hemos venido, hemos visto otras instalaciones en España, fuera de España, otras opciones, otras alternativas y, por fin, la decisión, una planta de biogás, ya con un proyecto concreto de construcción y dando pasos y solicitando autorizaciones. Os miro a las autoridades, como no. California no sanciona, California financia, ayuda. Así que mucho ánimo, que Andalucía no va a ser menos, ¿no? Bueno, perdonadme, pero una oportunidad sí la tengo que aprovechar, ¿no? Y además de eso, ya lo hemos dicho, ha estado por aquí la consejera o cuando ha estado el ministro de Agricultura, hemos dicho también, por favor, agilidad la que se pueda. No queremos incumplir normas, claro que no, pero es una inversión importantísima, ya lo tenemos decidido, los plazos sé que llevan su tiempo, pero que no lleven más de la cuenta, que no se nos duerman por ahí encima de alguna mesa. En definitiva, un proyecto de economía circular para convertir un problema, el de los residuos ganaderos, en una oportunidad. ¿Qué vamos a hacer en esa planta de biogás? Bueno, pues aquí los camiones no los vamos a mover, quién sabe, andando el tiempo los camiones que van a llevar el pienso o que vienen con la leche a lo mejor los movemos con ese biogás ya refinado con el biometano. Lo que vamos a hacer, que tenemos una planta de cogeneración, es sustituir al menos una cuarta parte de ese gas natural por el biogás. Traemos desde Huelva todos los días 3 cisternas de gas natural. Nada más que el transporte, ya sabemos lo que está contaminando, ¿no? Eso va a suponer una reducción de 10.000 toneladas de CO2 al año, que se unen a la reducción de 7.000 toneladas año de CO2 por el empleo y la utilización de la planta propia de cogeneración. Además de todo esto, bueno, no lo quiero contar más, pero el digestato, el sólido, pues se va a utilizar como fertilizante. Y yo quería terminar comunicando. Los agricultores, los ganaderos, somos creadores de vida. Realizamos la importantísima, esencial labor de alimentar el mundo, la población. Cuidamos y debemos cuidar más el medio ambiente. Y somos los verdaderos protagonistas del desarrollo económico y social del medio rural. ¿Lo quieren en menos palabras? Ahí va. Nada más que leche, mucho más que leche. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Con sus palabras hemos llegado al final. A ustedes agradecerle que nos hayan acompañado en esta 27ª Jornada Técnicas de COVAP y les esperamos el próximo año. Hasta pronto.